Gloria a Dios. Amén. Así que estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. ¿Cuántos están de fiesta? ¿Cuántos queremos irnos con el Señor? Amén. Entonces, queremos, hermano, partir con el Señor. Y como le decía hace mucho tiempo atrás, la iglesia, la novia, que va a ser la esposa, se va a ir cantando, danzando, alegre, se va a ir de esta tierra. Se va a ir, hermano, cantando y danzando. Usted ha visto cómo danzan los judíos en corro. ¿No ha visto usted alguna vez cuando los judíos danzan? Las doncellas, hermano, los hombres se agarran de los brazos y hacen una danza, hermano, y están contentos porque ellos están celebrando sus fiestas. Entonces, hermano, nosotros como iglesia de Cristo, que Él es el Israel nacional, nosotros somos el Israel espiritual, por la gracia de Dios, pero es importante, hermano, que nosotros no, hermano, dejemos que el gozo, hermano, se acabe en nosotros, o que el enemigo, hermano, o las circunstancias o las situaciones que tú vives en este caminar te apaguen el gozo, porque es importante, hermano, que nosotros en medio de cualquier adversidad estemos gozosos. Pero vamos a entrar rápidamente a esta palabra que el Señor nos tiene. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Apocalipsis 3, versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? ¿Todos tenemos la cita bíblica? Amén. No manches tus vestiduras. Dice el versículo 4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Ahora vaya conmigo a Eclesiastés. Vamos a ver lo que dice ahí. Eclesiastés capítulo 8. Capítulo 8 y versículo 9. Eclesiastés 8, 9. Cuando usted lo tenga, me dice amén, por favor. Eclesiastés 8, 9. ¿Lo tenemos? Perdón, es 9:8. Lo dije al revés. Es 9:8. Amén. Eclesiastés 9:8. Mire lo que dice el texto de Apocalipsis. Mire lo que está diciendo. Yo quiero que tome nota de eso y mire lo que dice el predicador de Eclesiastés. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Otra versión dice tus ropas. Y que no falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Entonces, viendo aquí, hermano, la exhortación o lo que se le está diciendo a la iglesia de Sardis, dice que no ha manchado. Tengo algunos. Hay un remanente fiel. Ahí siempre Dios tiene un remanente fiel que guarda sus vestiduras, no las mancha, no las contamina. Entonces, porque dice claramente ahí, estos que guardan sus vestiduras blancas serán vestidos con lino fino. El lino, según dicen, es una tela que fácilmente se arruga. Yo no sé, los que saben de eso, las hermanas que planchan, que les encanta planchar, ¿verdad? Hay hermanas que no les gusta, pero verdad que cuando planchan y ven una camisa que ya medio se arrugó,
¿verdad? Es una tela muy delicada. Entonces, dice que en todo tiempo nuestras vestiduras estén, hermano, ¿verdad? Limpias. Entonces, aquí rápidamente vamos a ver, mi amado hermano, en el transcurso que usted y yo hemos tenido en el caminar con el Señor. Probablemente usted, cuando le entregó su vida al Señor, lo hizo, hermano, yo lo hice, hermano, fue un toque de Dios, se reveló el Señor en nuestra vida y fue un impacto tan maravilloso que le entramos, hermano, con todo. Hermano, no es tan fácil, nos quebrantábamos, llorábamos con un mensaje tan sencillo. A veces el mensaje, el predicador tal vez era hasta tartamudo, pero nada más oíamos el mensaje y nos quebrantábamos, llorábamos, hermano, queríamos hacer la obra de Dios, había una sensibilidad. Entonces en el inicio, probablemente usted y yo empezamos, hermano, con todo, pero en el caminar, en el transcurso del caminar, vinieron las pruebas, vinieron situaciones a nuestra vida, vinieron tal vez que nosotros pusimos nuestra mirada en el hombre, nos dimos cuenta realmente que no era como nos habían dicho, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos como no a retroceder, pero como que empezamos, hermano, a tener cierta diferencia, hermano, nos empezamos a menguar y a tal punto que a estas alturas hay creyentes, hablando en general, hay creyentes, no importa los años que tengan el evangelio, vive de experiencias pasadas. Hay cristianos que viven de experiencias pasadas. Y entonces eso no le va a ayudar para nada, porque eso ya pasó. Porque a veces dice, en muchos lugares a veces se ha oído eso. Dice, se le pueden llamar los hermanos Abas. ¿Usted sabe quiénes son los hermanos Abas? ¿Usted lo conocía? Amén. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Usted conoce al hermano Abas? Dice, usted hubiera visto cuando yo oraba, usted hubiera visto cuando yo ayunaba, cuando yo danzaba, cuando yo cantaba. Entonces, dice, ¿y ahora qué pasó? No, ya ahorita eso ya se me quitó, ahora yo, ¿verdad? Ahora yo estoy nada más, ¿verdad? De supervisor. Ahora estoy supervisando que esta hermana no se quebranta, estoy supervisando que este hermano acá. Entonces, hay gente que vive de experiencias pasadas. Miren lo que le pasó aquí en la iglesia de Sardis, hermano. Sardis es una iglesia a la cual se le está dirigiendo esto. Esta fue una iglesia muy conocida por todos. Hay ministerios, hay congregaciones que tuvieron su apogeo. Ministerios que tuvieron su apogeo por los años 70, 80, 100, siempre han habido. Pero fue un tiempo y después desaparecieron. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos hablando acá, vamos a, hermano, a hablar de cómo es que uno puede ir descendiendo poco a poco. Y a veces uno piensa que está bien. Uno dice, yo estoy bien, pero tal vez otro no lo está viendo así. Y me exhorta a mí, o te exhorta y te dice, hermano, ¿te das cuenta? ¿No te has dado cuenta que ya no eres espiritual, eres carnal? ¿Yo? Sí, hermano, sí, cuando hablas, míralo, ahora ya no está aquel fuego, aquel anhelo, aquel deseo que tenías. Ahora con indiferencia, mira lo de Dios. Ahora con pereza haces lo que antes lo hacía con diligencia. Ahora te cuesta hasta llegar a la congregación. Cuando empezaste, eras el primero que estabas ahí, 15 minutos antes, 1 hora antes, hermano, ahí. Y le estoy hablando, hermano, verdades. Hubo un ministerio que tuvo su apogeo tremendamente. Y yo soy testigo de eso. ¿Sabe qué? A veces teníamos que estar
una hora antes en la iglesia. Abrían póngale a las 7 o a las 6 teníamos que estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no encontrábamos lugar al entrar. Se saturaba esa congregación, hermano, se llenaba y la gente se tenía que quedar afuera. Entonces llegaban los hermanos a una hora antes. Pero hermano, esos servicios, mire, yo lo experimenté, que cuando uno iba entrando a esa congregación, a ese ministerio que tuvo su apogeo, yo lo experimenté. Cuando hermano, empecé a ir ahí, no le miento, se lo digo delante de Dios. Cuando yo entré ahí, hermano, yo sentí que entré al cielo. ¿Sabe por qué? Había una adoración tan tremenda, una presencia de Dios, que conforme uno iba entrando, hermano, ya no le daba tiempo ni sentarse en la silla, caía de rodillas, quebrantado, llorando por la presencia. Hermano, era un mover de Dios. Entonces la gente, hermano, se amotinaba, y era un local grande, grande. Y la gente a veces hasta, hermano, hacían fila, llevaban su silla, hasta que abrían los hermanos, entraban todos y agarraban su lugar y ya no se movían, porque era cada hermano, cada servicio una gloria maravillosa. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Se fue descendiendo y al final casi desapareció. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, hermano, en este versículo que leímos aquí en Apocalipsis y Eclesiastés? El predicador dice que en todo tiempo tus vestiduras estén blancas. Qué delicado es el color blanco, ¿va, hermano? A veces no nos gusta ponernos el blanco porque solo con la mirada ya se manchó. A veces come uno algo y dice, ya me cayó, y esto sí es visible, se ve, ¿verdad? Lo blanco es bien delicado, ¿verdad? Hablando en lo secular, pero en lo espiritual, ¿qué nos dice eso, hermano? Que debemos mantener las vestiduras. Y usted sabe que el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por una iglesia, amén, dice usted conmigo, amén. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cómo están sus vestiduras? ¿Cómo están mis vestiduras? Si el Señor se hiciera presente en este momento, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Será que vamos a decir siempre lo de mismo? Señor, espérate. Oh, yo no pensaba que fuera tiempo, ya después. Hermano, Dios nos viene advirtiendo. Entonces, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Y cómo yo puedo manchar mis vestiduras? ¿Cómo se manchan mis vestiduras? Hay una lista. Pero para tal vez encapsularlo en esto, la manera en que yo puedo manchar mis vestiduras es con el pecado. Con el pecado. Y entonces uno dice, ¿cómo es que yo pequé en esto? Hay cristianos que son mentirosos. Hay cristianos que están siempre diciendo mentiras. Ya manchaste tu vestidura. Le pongo un ejemplo. Hay cristianos que a fin de año, cuando van a hacer sus taxes, mienten para que les den más dinero. Y dice, ponga de depende a fulano, ponga otro depende. De todo modo no se van a dar cuenta, el tío Sam no se va a dar cuenta y le van a regresar tanto más de dinero. Ya manché mis vestiduras. ¿Cómo puedo manchar mis vestiduras? Cuando yo, hermano, me revelo a lo que establecido por Dios. ¿Cómo puedo manchar mis vestiduras? Cuando yo participo en murmuraciones, que yo sé que están hablando mal de una persona, la están calumniando, la están difamando, y yo mismo también estoy ahí participando y oyendo, y no soy quien digo algo, porque hermano, el que está cuidando sus vestiduras, cuando ve algo esto, hermano, o se va o habla, se para firme y dice, hermano, yo no voy a participar de esto. Quiero que lo sepan. Pero hay cristianos que no tienen carácter, se ponen a oír, escucha, y cuando vienen están contaminados. Hermano, ya una persona contaminada tiene que buscar la ayuda. Entonces, no me quiero salir de este tema. La iglesia de Sardis
estaba muerta espiritualmente. La iglesia de Sardis tenía nombre que vivía, pero estaba muerta. Vivía de experiencias pasadas. Por eso dice la Biblia: levántate pues de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Despiértate tú que duermes. Entonces la iglesia de Sardis, hermano, estaba prácticamente muerta. Pero Dios tenía un remanente fiel ahí. Dios tenía unos cuantos que no habían manchado sus vestiduras. Hay congregaciones, vuelvo y repito, hermano, hay congregaciones, ministerios que tuvieron su apogeo, pero por causa del pecado, por causa de la mundanalidad, por causa de las permisiones que se dio el ministro, hermano, arrasó con todo. Todos fueron esparcidos. Hay ministerios, se lo digo, hay ministerios que tuvieron su apogeo, pero muchos de los que estuvieron en esos ministerios se murieron antes de tiempo. Hay otros que están en las prisiones, hay otros que están enfermos. ¿Por qué? Porque hermano, entró el pecado, entró la inmoralidad. Y entonces así también descendió. Entonces la iglesia de Sardis estaba muerta. Qué horrible, hermano, qué horrible estar en un lugar donde todo está muerto, ¿verdad? Qué horrible, hermano, que tal vez alguien va con el gozo, con el hermano que quiere alabar a Dios, y los demás se le quedan viendo. Dice: ¿y este de qué se alegra? ¿Y este de qué se goza? Mira, hay que sacarlo de aquí, no nos conviene. Porque hay lugares en que ya no hay libertad, hermano, ya no le dan la libertad al Espíritu Santo. Hay lugares en que el hombre dice: aquí no me va a profetizar. El hombre dice eso. Ay, hermano, ¿quién es el hombre? ¿Qué se cree el hombre para, hermano, detener el poder, los dones, las capacidades, el fluir, el mover del Espíritu Santo? ¿Qué es el hombre? Hermano, el hombre es miserable. Pero hay hombres que se paran y dicen, le digo porque me consta de lugares que hasta el pastor mismo me lo dijo. Me dijo: aquí yo ya no permito que nadie profetice. Le dije: hermano, pero ¿cómo eso? ¿Cómo así? Si el Espíritu Santo es el que debe de guiar. No, ya no, me dijo. Aquí ya no permito eso. Entonces, ¿cómo es posible? Hermano, donde el hombre pone sus mandamientos, pone sus reglas. Entonces, cuando nosotros, hermano, miramos un lugar que está muerto, yo tengo que correr, salir de ahí. No importa si sea grande o pequeño lugar, yo tengo que salir, correr por mi alma, porque entonces si no lo hago, yo voy a perecer también. Entonces, la iglesia de Tiatira estaba muerta. Vivían de la reputación pasada. No, si usted hubiera conocido a este hermano, qué tremendo como Dios lo usaba. ¿Y ahora cómo está? Pues ya ya va por la tercera esposa. ¿Qué pasó? Y no lo usaba el Señor. Sí, pero ya se divorció de la primera esposa, y la segunda pues no fue de Dios. La tercera fue la vencida. Pero lo usaba Dios. Miren cómo fue descendiendo. Entonces, hay gente que vive de las experiencias pasadas. No podemos, hermano. Lo de ayer ya pasó. Yo necesito hoy. Yo necesito, hermano, día con día, hermano, de la presencia de Dios. Dios siempre nos da experiencias nuevas. Dios siempre nos da experiencias frescas. Dice que nosotros hoy tenemos acceso a la misma presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero rápidamente quiero ir con usted para que no se me acabe el tiempo. La iglesia de Sardis, había sido una iglesia bien avivada y saludable espiritualmente. Había sido una iglesia bien avivada, hermano, y saludable espiritualmente. Así también hay cristianos que un día estuvieron bien avivados. Hay cristianos que un día estuvieron con el fuego de Dios. Hay cristianos que un día estuvieron, hermano, pero mire, bien encendidos con el poder del Espíritu Santo. Pero ahora están muertos. Ahora,
Hermano, es sorprendente, es triste, es lamentable que Dios tenga misericordia de nosotros, de mí. Pero hermano, es triste ver que aquella hermana que profetizaba de parte de Dios estaba en el fuego de Dios. Hoy, hermano, alejada de Dios, y hoy está, hermano, en las barras. Hoy está, hermano, allá en el mundo bailando, cuando antes profetizaba de parte de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó tan bajo? Porque se descuidó su vida espiritual, no reaccionó. Entonces se fue acomodando, fue descendiendo, y entonces, hermano, llegan hasta a esa condición. Entonces, Sardis, la iglesia de Sardis, es el ejemplo, ¿verdad?, para nosotros hoy en día. Hermano, no descuidemos nuestra vida espiritual. No descuidemos nuestra vida espiritual, porque a esta iglesia parece que le dijeron: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, es deber de nosotros, es responsabilidad de nosotros, hermano, que mantener nuestras vestiduras limpias, porque cada uno de nosotros vamos a estar, hermano, vamos a estar delante de Dios. Hay quienes se confían y hay quienes se excusan diciendo: pero si el pastor hizo eso, que es pastor, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Se excusan. Si el hermano tal hizo eso, que estaba supuestamente cerca de Dios, ¿por qué no lo voy a hacer? Mire, que el Señor reprenda al diablo. Pero la gente de afuera son sin misericordia. Cuando un ministro, cuando un siervo genuino de Dios, hermano, cometió, qué sé yo, un pecado, hermano, que algo que, ¿verdad?, es lamentable, es triste, hermano, la gente de afuera le cae con todo, dice: y eso que era pastor, y eso que era líder, y eso, dice. Pero ¿qué tal cuando, hermano, esas personas, el pastor les está hablando la verdad? No lo quieren escuchar, los detestan. Pero no vaya a ser que cometa, hermano, un error o un pecado, que haya caído en pecado, le caen con todo sin misericordia. Y hay gente creyente también que hermano, se une a eso. Y entonces es triste y lamentable. Entonces el pecado, hermano, en la iglesia de Sardis, mató la vida espiritual de los creyentes. Los mató. Mancharon sus vestiduras y les quitó todo deseo de cumplir la obra de Dios. Por eso es que yo he escuchado eso, pero mire, es importante, hermano, que nosotros seamos bíblicos. Yo he escuchado varias veces que alguien hace tiempo me dijo, varias preguntas me hizo, y me dijo, se lo voy a decir porque así pasó. Me dijo, a ver qué le contestaba, a ver qué le decía, para ver si apoyaba lo que iba a hacer. Dijo: pastor, le quiero hacer una pregunta. Pastor, le quiero hacer una pregunta porque yo ya consulté, dijo, con otro pastor. Le quiero hacer una pregunta, me dijo. ¿Puede uno tatuarse el cuerpo, pastor?, me dijo. Entonces yo le llevé a la palabra de Dios y le dije: aquí en la palabra dice que no debemos de marcar nuestro cuerpo. Dijo, pero el pastor aquel que le consulté me dijo que no era problema, que eso no había pecado en eso. Pues lo que diga ese pastor, le dije, no vale nada. A mí lo que me interesa es lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay pastores que no están instruidos en la palabra de Dios. Yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo. Yo estoy dando, hermano, los primeros pasos. Pero, hermano, hay gente que ni siquiera instruye en la palabra de Dios, está y da consejos y dice: no, hermano, usted hágalo.
y le dice, hermano, fíjese que esto y esto está pasando en mi hogar. No, usted haga esto y esto. Entonces, ¿qué están haciendo, hermano? Están dando un consejo que no va conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser bíblicos y hablar como está escrito. Entonces, aquí, hermano, vemos aquí que esta iglesia entró el pecado, entró la inmoralidad, se apagó el fuego del Espíritu de Dios. Y nomás se quedaron, hermano, con la experiencia del pasado. Entonces Dios no quiere que estemos así. Dios no quiere que vivamos una vida, hermano, recordando el pasado. Hace meses. Hay personas que quieren dar testimonio. Que, hermano, dice, me da tiempo para dar testimonio. Pero ¿sabe qué? Quieren dar testimonio de una cosa que se hace 30 años. Y eso no es así. ¿Cómo va a testificar? Usted va a testificar del poder de Dios. ¿Quiere testificar? Hable de la maravilla de Dios. Hablemos la maravilla. ¿Quiere testificar? Hable experiencias frescas, nuevas. Que usted puede decir, ¿saben qué? Quiero testificar, hermano. Fíjese que yo orando anoche, el Señor se apareció en mi recámara. No vi su rostro, vi sus vestiduras, pero yo sé que era el Señor. Y el Señor me dio una palabra. No miré su rostro, pero sé que era el Señor y me dio una palabra y me dijo esto y esto y esto. Esas son experiencias que se deben testificar. Pero, hermano, experiencias que quieren dar testimonio. Quiero contar de una niña que nació hace 32 años y que nació muerta y que, hermano, o sea, ¿cómo es posible? Necesitamos nosotros, hermano, que hablemos realmente lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿por qué estaba muerta la iglesia de Sardis? Por el pecado. Hay pecados que no lo voy a incluir a usted, pero hay pecados que pueden llevar a esa mujer y a ese hombre a un lugar donde no sabe si va a regresar. A veces no se miden las consecuencias del pecado. Y a veces dicen, bueno, yo lo voy a hacer, yo lo voy a probar. Pero no sabe hasta dónde lo va a llevar, hermano. Y a veces ya no hay retorno. Hay gente que pecó, era creyente, era cristiano, no sabe su pecado. Le dijeron a un hermano, tienes que estar, te toca servir en tal lugar. Dios te dio el privilegio, ve. No puedo, dijo, tengo un compromiso. Y el compromiso era, mire lo que le pasó, el compromiso era que le habían ofrecido $10,000 o $15,000 para un brinquito, le dijeron. Nomás vas a dar el brinquito y al otro lado tiene los $15,000. Estaba sirviendo a Dios, prefirió ir a dar el brinquito allá. Lo agarraron las autoridades. Mire, el pecado está en el nuevo. Y ese brinquito lo llevó a perder su residencia permanente, fue deportado, perdió su hogar y perdió sus hijos. Su hijo está en la prisión y él está deportado. Mira hasta dónde. Nunca midió las consecuencias de su pecado. A veces, por eso, hermano, que mire, cuando el pecado entra a la congregación, a la iglesia, al hogar, tenemos nosotros que ser drásticos con eso, porque eso, mire, destruye. El pecado desfigura. El pecado, hermano, trae muerte. Y el pecado contrista al Señor, al Espíritu Santo. A veces dentro de las congregaciones hay, hermano, gente en adulterio, en fornicación. Hay gente que tiene, pero no, a veces no hay autoridad que le diga al hermano que su condición. Entonces, ¿qué pasa? Eso, hermano, contamina. Eso contamina. Y Pablo dice a los corintios, Pablo dice que les da el consejo, ¿verdad? Ninguno que llamándose hermano sea, dice 5 cosas. 1 Corintios 6 dice que sea estafador, que sea borracho, que sea 5 cosas da. Se me van otras 2 o 3 más. Con el tal ni comáis, dice. No dice que lo tenga por enemigo, pero con el tal ni comáis, porque eso contamina. Entonces, ¿qué queremos, hermano, nosotros? Estar en la condición de que nuestras vestiduras, usted y yo tenemos que tener el sumo cuidado que no estén manchadas. Yo tengo que hacer un chequeo, hermano, ¿qué puede manchar mis vestiduras? Señor, quítame esta mancha.
manché mi vestidura, Señor, haciendo un negocio, Señor, que no está legal. Señor, manché mis vestiduras porque yo me uní, Señor, a malas compañías y hice algo indebido. Señor, ayúdame. Por eso es importante. Mire, le quiero dar otro verso, pero veamos primeramente eso, que en el cielo existe una sola moda, por así decirlo. En el cielo existe una sola moda, y es el lino fino. El lino fino, hermano, es la moda que hay no hay otra. No hay otra. Entonces, nuestras vestiduras tienen que estar, hermano, en esa óptima condición para cuando el Señor aparezca. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces podemos nosotros como creyentes, mi amado hermano, es nuestro deber que atendamos cómo está esa vestidura. Y le quiero decir algo, hay personas que cuando están, hermano, en un momento, y a veces hay creyentes que no lo han visto, no lo ven, pero cuando han habido experiencias que hay hombres, o cuando están liberando algo, ¿sabe qué pasa? Los demonios ven las vestiduras de ese creyente. El mismo enemigo, hermano, ve las vestiduras de ese creyente. Por eso es que alguien que va a echar fuera a alguien, hermano, sea una hermana, va a liberar a alguien, tiene que estar en las óptimas condiciones para hacerlo. Pero, hermano, queremos nosotros entrar al cielo, irnos con el Señor, estar con el vestido. Entonces, hagamos lo que dice el Señor, porque hay cristianos que dicen: yo hago lo que yo quiero, como yo pienso, y a mí nadie me dice nada. Aquí, hermano, no cabe eso. Aquí tenemos que hacer lo que Dios dice y se acabó. Tenemos que hacer lo que Dios dice, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. Porque hay quienes van a entrar con una vestidura y le van a decir: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? No tiene la vestidura. No tiene la vestidura, fuera de aquí. Entonces, por eso es importante, mi amado hermano, cuando nosotros entramos en un acomodamiento, cuando usted, ¿verdad? Tal vez no usted, ¿verdad? Pero cuando alguien entra en un acomodamiento y, hermano, toma las cosas del Señor nada más, cuando tenga tiempo lo hago, cuando pueda lo hago, empieza, hermano, a hacer las cosas ya perdiendo el interés, con negligencia. Entonces, hermano, y eso, mire, tarde o temprano va, hermano, a terminar dejándolo todo. Entonces, pero cuando el creyente, hermano, vuelve a la diligencia, a la entrega, a hacer las cosas del Señor, lo mejor que se pueda hacer, lo mejor que se pueda hacer. Hay que hacer lo mejor que se pueda hacer, sea lo que hagamos. Hay que hacer lo mejor. Si no, mejor no hacer nada. Es mejor no hacer nada que hacer las cosas como caigan, ¿verdad? Porque eso, el dicho, ¿verdad? Muy conocido, que dice: hermanos, tengo un canto especial para el Señor. Yo no sé cantar, dijo, pero ¿cómo es para el Señor? ¿Cómo así? ¿Cómo es para? Entonces al Señor le vamos a dar lo peor. Al Señor le cae lo mejor, ¿verdad? Si yo no sé cantar, mejor leo un salmo, ¿verdad? Porque cada quien Dios nos ha capacitado. Pero aquí dice: hermano, ¿cómo salga, hermano? Ahí dele usted. Toque el piano, hermano, usted puede. Y si no sabe, hermano, que perdido perdido va a andar, hermano, qué sé yo, de fu ni de fa, va a decir, ¿verdad? Hermano, deme fa. Yo qué voy a saber de fa, hermano, si perdido estoy también. Entonces hay que hacer lo mejor para el Señor. Entonces aquí dice: cuando, hermano, nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo y nos vistieron con vestiduras blancas. Y ahora es deber de nosotros mantener estas vestiduras. Entonces, ahora, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Mire que nos han dejado con esa libertad o esa elección, hermano, de escoger. Yo lo puedo hacer, pero no me conviene. Yo sé que nadie me está deteniendo, pero yo lo puedo hacer. Pero sé que al final me va a afectar. Sé que al final, hermano, me va a traer esa tristeza. ¿Por qué? Porque, hermano, hice cosas que no. Estamos en la gracia, dicen muchos. Hermano, estamos en la gracia, no sea tan legalista. Hermano, no sea tan legalista, estamos en la gracia, podemos hacer esto. Si lo que está haciendo va en contra de los principios de la palabra de Dios, usted está manchando vestiduras. Si lo que está haciendo usted, hermano, está haciendo conforme a lo que Dios dice, obedeciendo lo que Dios dice, hermano, usted está esforzándose por mantener esas vestiduras limpias. Acuérdese, hermano, que solamente hay una moda en el cielo: vestiduras blancas. Porque alguien dice, yo voy a entrar, hermano, ¿verdad? Voy a entrar con la playera de tal partido, así, a ver cómo me recibe el Señor. No, solo una vestidura. Es que voy a llevar, hermano, aquí la bandera de mi país, mire, para que el Señor sepa de dónde soy. El Señor ya sabe todo eso. Pero hay gente que a veces quiere hacer lo que, hermano, y no quiere hacer como Dios dice, entonces simplemente va a quedar fuera. Entonces, dice el predicador, en todo tiempo tus vestiduras estén blancas. Hermano, y qué fácil es manchar nuestra vestidura, va. Qué fácil. Qué fácil si nos descuidamos. Hermano, las manchamos con alguna, qué sé yo, un coraje o qué sé yo. A veces estamos, hermano, empezamos con enemistades, con pleitos. Y ahí es donde vemos, hermano, que el Señor nos dice, cuida tus vestiduras. Tú puedes ir a ese lugar, pero no te conviene, ¿verdad? No te conviene. Puedes hacerlo, tienes toda la libertad, pero al final vas a ver los resultados. Entonces, le quiero mencionar algunas cosas con las cuales nuestras vestiduras pueden estar manchadas. Usted me podría decir, hermano, si ni de blanco vine yo, solo usted, pastor, vino de blanco, ¿verdad? Yo vine de tal color. Estamos hablando vestiduras espirituales. Vestiduras espirituales. Entonces, una de ellas, o hay varias, pero una de ellas es, hermano, cuando nosotros, me incluyo porque esta palabra es para usted y es para mí. Cuando usted ve la necesidad de su hermano, cuando usted ve la necesidad de un hermano en la fe, porque a los que hay que ayudar, dices, a los de la fe. Cuando usted ve la necesidad de un hermano y cierra su corazón, y no le apoya, y no le ayuda, y no le extiende la mano, que Dios le ha bendecido, le ha prosperado, le ha dado el Señor, pero más sin embargo cierro mi corazón, hermano, como dice el apóstol Juan, ¿verdad? Si mi hermano está desnudo y nomás le digo, Dios te bendiga, ¿será que el amor de Dios está en mi corazón? Entonces, de esa manera, hermano, manchamos nuestras vestiduras. No pudiste extenderle la mano a tu hermano. Hay que ayudar primero a los de la fe, a nuestros hermanos, y hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al huérfano, hay que ayudar a la viuda, claro que sí, pero tenemos que, hermano, hacer primeramente lo que dice el Señor. Entonces, otra de las cosas que mancha fácilmente y rápidamente nuestras vestiduras es la murmuración. La murmuración es tan penada por Dios, que dice la Biblia en 1 Corintios 10 que muchos quedaron muertos en el desierto porque murmuraron de Dios, murmuraron, hermano, de Moisés, empezaron a decir, hermano, cuántas cosas y quedaron muertos en el desierto. Mire qué tan penada la murmuración, porque ese, hermano, contamina. Cuando alguien empieza a murmurar en una congregación, hermano, contamina a la demás gente. Y aún aquel que tal vez se crea muy espiritual, hermano, lo contamina. Porque es tan terrible eso. Entonces, por eso es que yo tengo que cuidar mis vestiduras. Pero hay cristianos, hermano, que andan de casa en casa, hermano, enterándose del problema del hermano, de la hermana, hermano, como dicen en mi país, pelaticando del hermano, pelándolo pues,
Platicándole. ¿Te fijaste aquel hermano? ¿Te fijaste ese hermano? ¿Ya ves cómo es de arrogante y orgulloso ese hombre? Olvídate, ni siquiera. O esa hermana que se la lleva de aquí y de allá. Y toda la otra persona dice, sí, yo ya me había dado cuenta. Yo pensé que solo yo me había dado cuenta. Dice, mire cómo empiezan a murmurar. Entonces descuidan y entonces sus vestiduras están manchadas. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que ni ellos mismos se dan cuenta. Se los tienen que decir, le tienen que decir, y aun cuando se los dicen se molestan y se enojan. Entonces, otra, hermano, rápidamente por el tiempo, que puede manchar nuestras vestiduras, hermano, cuando prestamos más, cuando nosotros ponemos de prioridad las cosas del mundo que lo espiritual. Cuando nosotros ponemos interés en las cosas del mundo y lo de Dios, lo espiritual, lo dejamos para después. Entonces mis vestiduras están manchadas. ¿Por qué? Porque prefiero las cosas, las vanidades de este mundo, las cosas que perecen, a lo eterno. Cuando la Biblia dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces hay quienes se interesa más, hermano, por las cosas del mundo. ¿Cuál es la última película que ha salido? ¿Ya te enteraste que esta película está buenísima? Nos vamos a ir. Y probablemente ese día le toca, hermano, servir, abrir el servicio con oración, qué sé yo. Le toca ir a visitar al enfermo o ir a visitar, hacer la obra. Dice, no, yo me voy a esto. Entonces, hermano, estoy desobedeciendo a lo que Dios ha dicho. Entonces, otra de las cosas que puede manchar mis vestiduras, hermano, oiga esto, es cuando venimos delante de la presencia de Dios con quejas. Cuando venimos delante de Dios con quejas, entonces ya no es oración, son puras quejas. Señor, vengo delante de ti. Mire, escuché a alguien que, me dieron ganas, pero hermano, de darle un cosco porque estaba hablando feo. Y dijo, Señor, dijo, pero con ira, hermano, y supuestamente estaba orando. Señor, te pido, dijo que, no te pido. Vino con una queja. Dijo, Señor, esta persona tal y tal, dijo, ha hecho esto, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Dónde estás? Mire, con quejas. Entonces, cuando venimos ante el Señor con quejas, aparte son peticiones y aparte son quejas. Hermano, usted ha visto cuando alguien es bien quejumbroso, de todo se queja. ¿Cómo cae de mal, no, hermano? Cuando alguien de todo se queja. Hermano, ¿puede limpiar el baño? Ay, no, fíjese que me duele la cadera. Hermano, ¿puede ir a la tienda? No puedo, fíjese que tengo un callo en el pie. Hermano, o sea, de todo se queja. Hermano, ¿cree que puede darle un ride? No, fíjese que no puedo, hermano. Yo no permito que nadie se suba a mi carro. Hermano, pues, todo. Hay visitación de enfermos hoy. Yo no puedo, no, fíjese que yo, hermano, necesito que me visite, yo estoy enfermo también. Entonces, de todo se queja. Y entonces, eso no es agradable delante de Dios. Hay gente que no está orando, se está quejando. Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer eso? Señor, si tú no lo haces, yo voy a ir y voy a arreglar esta situación. Tú ya te tardaste, Señor, por favor. Tú conoces que soy impaciente. Entonces empiezan, hermano, a quejarse. Entonces eso no es agradable delante del Señor. Y cuando nosotros, hermano, otra de las manchas, porque lo que mancha, hermano, nuestras vestiduras es el pecado. Pero esto también, hermano, entra en esto que incluyen más cosas, pero solo le estoy, hermano, diciendo algunas. Cuando nosotros consentimos el pecado de alguien, cuando consentimos el pecado, cuando el pastor consiente el pecado en la iglesia, cuando el pastor sabe que ese hermano está en adulterio y lo mantiene en el privilegio.
Mire, consintió el pecado. Y eso va a recibir, hermano, la paga, la misma paga que el otro. Cuando un pastor, hermano, sabe que hay toda esa situación y no actúa, se queda pasivo o pasmado. Así se queda. Y entonces viene la palabra de Dios. Hermano, cuando consciente viene la palabra de Dios. Por cuanto consentiste más a tus hijos que a mí, yo había dicho que tu sacerdocio iba a ser de generación en generación. Yo había dicho que tus hijos iban a ser sacerdotes, pero hoy me arrepiento. Y tus hijos van a morir y tú vas a morir. Elí consintió el pecado de sus hijos. El pueblo llegaba y le decía: Elí, tus hijos están pecando. Elí, tus hijos, mira, se agarran a las doncellas y fornican con ellas en el templo. Elí, ellos lo que se le va a sacrificar a Dios les vale poco y ahí hace. Elí escuchó, pero ¿sabe qué se hacía? El pasivo. Hijos, así, hermano, qué horrible, va una persona pasiva. Hijos, se oye entre el pueblo que ustedes están pecando. No, hermano, no era de actuar así. ¿Sabe qué? Muy mis hijos son, pero primero está Dios. ¿Sabes qué? Fuera de aquí te vas. ¿Ok? Porque aquí está primero Dios, porque Dios es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿saben qué, hijos? Fuera aquí, algo hubiera tomado acción, no que los dejó, hermano. Entonces, cuando se consiente el pecado, se manchan las vestiduras. Cuando tu hermano o hermana sabes que ese hermano o esa hermana cometió adulterio, pero te dice: hermana, te pido por favor que no digas nada. Te haces partícipe juntamente con él. Hermana, yo sé que solo usted lo sabe, no se lo voy a decir a mi esposo o al pastor, hermano, por favor. Mire, la pena va a ser igual. Entonces ahí no solo, hermano, mancha sus vestiduras, sino que, hermano, si permanece en eso, juicio de Dios le puede venir. Un cortamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, el pecado mata. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, hermano, es vida eterna. La dádiva de Dios es Jesucristo, hermano. Entonces, esto que nosotros podemos manchar nuestras vestiduras fácilmente. Cuando yo juzgo a otros sin el debido amor y pruebas del hecho. A veces somos jueces por excelencia. A veces juzgamos, ¿verdad?, algo que ni siquiera sabemos. A lo mejor, hermano, esa hermana está pasando un problema de salud. Probablemente está llorando porque ha sido tocada por el Señor. Ha sido tocado por el Espíritu Santo. Pero el que está juzgando, ¿sabe qué dice? De sus pecados estará llorando, ¿verdad? Entonces juzgamos con facilidad y no sabemos. Entonces yo mancho mis vestiduras. Entonces nosotros cuando no, hermano, otra, y termino con esto, otra es cuando no prestamos la debida atención a la palabra que Dios nos manda. Cuando la tenemos en poco. Cuando escuchamos el mensaje de Dios, pero como que, hermano, fue uno más. Y cuando Dios te está hablando y me está hablando a mí, que debemos, hermano, nosotros responderle a Dios. Señor, tú hablaste esto, el mensaje estuvo, Señor, la palabra se dio. Entonces, no, yo sé que no fue el hombre, eres tú, Señor, el que me estás hablando. Yo tengo que responderle a Dios, porque si yo nada más, hermano, escucho y no obedezco, entonces no me va a servir de nada casi, porque solo escuché. Entonces es importante que mantengamos nuestras vestiduras. Hay un remanente fiel, hermano. Hay un remanente fiel siempre. Lamentablemente, vuelvo y repito, que, hermano, ministerios, congregaciones, hermano, de que uno a veces lee, escucha, hermano, cómo surgieron, cómo se establecieron, cómo el fuego de Dios, cómo experiencias maravillosas, cómo el crecimiento, cómo Dios, hermano, Dios iba obrando, pero entró el pecado.
entró la inmoralidad. Y todo eso, hermano, trae destrucción. La inmoralidad. No hay, hermano, no hay hombre o mujer que pague grandes consecuencias. Estamos hablando, termino con esto, estamos hablando cuando hay un adulterio. Mire, qué consecuencias terribles hay. Lo vemos a nivel secular en el mundo. Lo vemos, hermano, a nivel iglesia. Lo vemos a nivel político. Mire cómo está ahorita este señor ahí. 32 felonías. Pero ¿de dónde viene eso? De una inmoralidad. Mire cómo lo tienen públicamente. Mire qué pasó con David. Por una inmoralidad en lo político. Mire todo lo que sucede. Cuando un hombre comete adulterio, la mujer, es aquí, hermano, en esta ciudad había una market muy grande, muy conocida, estaba en muchos lugares, como otras marcas muy conocidas, que no voy a decir nombre, era muy conocida, tenía en todas las ciudades, pero el hombre tuvo otras mujeres y ese divorcio le costó no solo repartir, hermano, lo que tenía, sino que se vino abajo. En lo espiritual, para aquel hombre, aquella mujer que hace eso, hermano, trae un gran caos a sus hijos, a su familia, a la moral, a la economía, hermano, y a su salud. Miren, ¿por qué? Porque se permitió esto. Entonces, imagínense en una iglesia, en una congregación, que porque tal vez no decirle la condición a cierta persona, mira hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Es mejor decirle, hermano, y advertir, o hermano, qué sé yo, hasta ponerlo en disciplina para preservar, para que no se dañe, para que no acabe, hermano, peor todavía. Y eso es lamentable. Entonces, por eso el Señor nos dice, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo estamos nosotros? Hermano, que debemos estar, hermano, como dice el Eclesiastés, que estén en todo tiempo nuestras vestiduras. Que cada mañana, cada día diga, Señor, mis vestiduras están limpias, yo estoy listo para irme contigo. Y que no falte un ungüento fresco sobre tu cabeza. Un ungüento fresco es la unción del Espíritu Santo. La unción fresca, la unción pudre los yugos. La unción te hace, hermano, sobrellevar cualquier situación. Usted sabe que la mayor parte, hermano, de tensión que uno tiene cuando está con muchos problemas está aquí, mire, en la cabeza. Uno a veces siente, hermano, que hasta se va a desmayar. Otros sí se desmayan de tanta presión. Hay otros, hermano, que no aguantan el dolor de cabeza porque están con tantos problemas. Aquí está, miren, la cabeza. Entonces la unción dice que no falte un ungüento fresco, la unción del Espíritu sobre tu cabeza, porque bajo esa unción tú puedes sobrellevar cualquier situación. Va a podrir los yugos. No importa que digan, mira, viene esto. Entonces la unción te hace, hermano, salir victorioso. Pero es importante, hermano, que nosotros en todo tiempo nuestras vestiduras estén limpias. Nuestras vestiduras estén, hermano, en óptimas condiciones. Dice el verso, y termino leyéndole el mismo verso con el que empecé, a la iglesia de Sardis, el mismo verso. Mire lo que dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Mire, los que tienen las vestiduras blancas dice que son dignos de andar con él. Y el Señor dijo que oren. El Señor dijo que nos mantengamos orando para que seamos hallados dignos de escapar a lo que viene a esta tierra. Entonces dice, serán dignos. Entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces
Esto para usted y para mí no es religión, hermano. Mire, esta es la gran diferencia de muchos que dicen, todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Yo sé que al final Dios me va a perdonar. Yo sé que Dios sabe mi debilidad, dicen. No, pero hermano, no, es que no es como el hombre dice. Aquí dice el Señor que aquel que esté con estas vestiduras, dice que van a ser dignos de andar con Él. Entonces, en este tiempo final, hermano, cuidemos nuestras vestiduras. Cuida tus vestiduras, hermano, por lo más que quieras. Hermano, cuidémonos, porque el Señor está pronto a aparecer. El Señor está pronto a venir. El Señor va a ver tu condición, que eres digno, porque muchos dicen, me voy a ir con el Señor. Yo me voy a ir con el Señor. Pero permítame, hay requisitos para irse con el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay requisitos para irse con el Señor. Mire, dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aquí dice que con vestiduras, dice que seamos hallados dignos de escapar. Entonces, hay requisito para yo irme con el Señor. Debo estar apartado para Dios. No es nada más, hermano, que yo viva mi propia vida, soy cristiano a mi manera, yo hago mi voluntad. ¿Y la voluntad de Dios dónde queda? El que esté, hermano, haciendo la voluntad de Dios, también se va a ir con el Señor, porque está haciendo lo que Dios dice. Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, dijo el Padre, porque siempre hace lo que yo le digo. Entonces, mis amados hermanos, estos son mensajes, estos son preparaciones para todos aquellos que anhelamos, hermano, ese premio. Todos los que anhelamos ese premio. El arrebatamiento es un premio al esfuerzo, a la entrega, a la obediencia, hermano, del creyente, del que se somete voluntariamente, del que se niega a vivir haciendo su voluntad. Ese es un premio para él. Por eso, vuelvo y repito, hay requisitos para irse con el Señor, porque hay gente que está equivocada, se está engañando a sí mismo y dice, yo soy cristiano, pero yo sé que me voy a ir con el Señor. Sí, pero ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? No. O sea, entonces, hermano, te estás preparando para el segundo viaje. Preparémonos para el viaje aéreo. Hermano amado, preparémonos para el viaje aéreo. Ahora, si no le recomiendo a nadie, absolutamente a nadie, que, hermano, tome la opción del segundo viaje, porque será terrible eso. Dice la Biblia que serán días como nunca. ¿Sabe cómo se van a ir en ese viaje? ¿Sabe cómo se van a ir si se quedan? Hermano, van a degollar. Porque el que no, dice, se deja poner el sello, el que no tenga el sello será, hermano. Pero eso es hablando de gran tribulación. Hoy es el tiempo que nosotros corramos al Señor. Señor, vengo delante de ti, limpia mis vestiduras. Señor, yo quiero estar apto, quiero estar digno de escapar contigo. Ahí donde está, levante sus manos, pongámonos delante de Dios y roguemos misericordia delante del Señor. Y que sea el Espíritu de Dios, que sea el Señor en esta hora, hermano, que ministre, y el Espíritu Santo de Dios, hermano, que conoce lo interno de cada uno de nosotros, sea el que le redarguya, sea el que nos compunja el Espíritu Santo. Y nosotros, hermano, tomemos con seriedad, hermano, lo que el Señor nos dice. Padre, en el nombre de Jesús, mientras usted ahí, hermano, también entra en comunión con Dios, si usted quiere hoy, hermano, pasar al frente, vamos a orar. Si alguien está, hermano, afectado de salud, si alguien, hermano, necesita oración, aquí estamos, vamos a orar juntos. Pero primeramente le respondemos al Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Sabemos, Señor, que las advertencias que vienen de parte tuya, Señor,
debemos tomarlas muy en cuenta, Señor. Que no, Señor, las pasemos desapercibidos, porque, Señor, aquellas 5 vírgenes, Señor, aunque eran vírgenes, pero se acomodaron y pensaron que podían escapar, pero fue tarde porque no había aceite en sus lámparas. Pero las otras vírgenes fueron diligentes. Señores, nos enseña eso a nosotros, Padre, que la diligencia es de vital importancia en nosotros. A que nosotros, Señor, atendamos a lo que tú dices, que hagamos lo que tú dices, que estemos continuamente, Señor, siendo llenos de tu Espíritu, que seamos continuamente guiados por tu Espíritu y que continuamente vayamos delante de ti, Señor, para que limpies, Señor, nuestra vida, para que laves nuestros seres, Señor, para que nosotros podamos ser hallados dignos de escapar, Señor, de lo que viene a esta tierra. Señor, solamente dice ahí tu palabra, los de vestiduras blancas, Señor, andarán contigo, son dignos de estar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor, no manchemos nuestras vestiduras, Señor, sino que nos guardemos para ti, Señor, nos guardemos donde quiera que estemos, porque el que nos hizo el llamado fuiste tú, Señor, no fue el hombre. Ahí levante sus manos, hermano, en el nombre de Jesús. Ahí hable con Dios un momento en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Esos mensajes que Dios nos advierte, el mensaje, hermano, para la novia, el mensaje, hermano, final, las advertencias de Dios para aquellos que somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Esas advertencias, Señor, queremos atenderlas, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me puedo equivocar y pensar que estoy bien contigo, yo puedo pensar que todo está bien, Señor, pero cuando yo voy delante de tu presencia, ahí miro mis manchas, ahí miro, Señor, mis miserias, ahí veo, Señor, mis pecados, pero, Señor, tú eres misericordioso y nos limpias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en esta hora, Padre, que cada uno de mis hermanos, Señor, la advertencia tuya, Señor, a que nos mantengamos en esa posición, Señor, nos adviertes a cada uno, Señor. Por eso, Padre, queremos atender a ello, porque el que ha de venir vendrá y no se tardará. Bendecimos a los hermanos que, Señor, están presentes, los que están, Señor, ahí por los medios, Señor, Padre, los bendecimos, nuestros hermanos que están en Las Vegas, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, Padre, que van a escuchar esta palabra, Señor, por los medios, que tú sigas hablando a cada uno y que corramos a ti, Señor, corramos a tus pies, Señor, ahora que todavía hay misericordia, ahora, Señor, que todavía, Señor, esa gracia maravillosa, Señor, no se ha, Señor, terminado. Hoy, Padre, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Queremos nosotros, Señor, participar, ser partícipes, Señor, de este evento glorioso, Señor. Qué triste sería, qué lamentable, qué trágico sería, Señor, que después de perseverar 15, 20 años o estar en una congregación por 30 años, oh, Señor, qué sé yo cuántos años, que al final, Señor, solo oiga la noticia que la iglesia fue llevada. Algo no estaba bien en mi vida, por eso fui dejado. Algo no atendí, por eso es que no me llevaron. Por eso el mensaje de advertencia, mi amado hermano, es para usted y para mí. Mi deber es, hermano, alertarle. Mi deber es darle el mensaje de parte de Dios. Nos guste o no nos guste, es el mensaje del Señor
y lo tenemos que dar, no complaciendo al hombre, sino complaciendo a nuestro Dios, porque Él nos llamó. Qué triste sería, Señor, que muchos los que han escuchado mensaje tras mensaje se queden lamentándose en la gran tribulación. Pero Padre, nosotros no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Perdona, Señor, toda desobediencia, pero queremos aprovechar el tiempo, este tiempo final que todavía nos queda, Señor, es tiempo de misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que se reconcilian, por aquellos que te reciben, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos que están, Señor, enfermos, oramos para que tu mano poderosa sea sobre sus vidas. Aquel que necesita consuelo, Señor, te rogamos por ellos. Padre, consuélalos, tú eres el Padre de toda consolación, Señor. Por aquellos, Señor, que están confundidos, aquellos que están perseguidos, sé tú, Señor, con tu mano poderosa, Señor, ayudándolos, auxiliándolos en el nombre de Cristo. Señor amado, en esta hora bendigo a tu pueblo, Padre, y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, mi amado hermano. Dios bendiga. Siga en